Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, su amigo Henry Valdés de Jinetes por Jesús. Hoy nos encontramos en el día miércoles, en la mitad de la ruta. Hoy tenemos un encuentro personal con el Señor a través de su palabra, donde solamente con el poder del Espíritu Santo estaremos deleitándose en la presencia del Señor y viendo y llevando el mensaje de salvación para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Hoy nos encontramos en esta ruta del Señor. Y si usted nos sigue a través de Radio Motera, también encontraremos el mensaje de salvación de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche. Perdón, 7 de la mañana con repetición 10 de la noche, excepto los días miércoles, donde estaremos transmitiendo a través de la página de Facebook de Jinetes por Jesús, hoy miércoles a las 8, y también los días domingos a las 9 de la mañana. Entonces yo le invito a que vaya a la palabra y que el Señor mismo sea el que nos guíe en esta enseñanza. Hoy estaremos viendo el peligro de caminar a ciegas o de rodar a ciegas si usted va en un carro o si va en una moto. Ese es el peligro. Y lo estaremos viendo enfocados en el Salmo 119, 105. Le estaremos viendo la suficiencia de las Escrituras, la ceguera espiritual y la providencia de Dios. Y eso es entender que la ceguera en la carretera es un peligro. Y podemos ver, mis amigos, hermanos, donde usted se puede estar imaginando que usted va de noche en una ruta a 80 kilómetros por hora y se le apaga la farola de la luz. ¿Qué puede suceder al ir usted a 80 kilómetros por hora en medio de la oscuridad y se apaga esa luz? Y saber que le quedan varios kilómetros por delante. Y podemos ver que el peligro no es la noche, no es la oscuridad. El peligro es que usted pierde la capacidad de poder ver qué hay al frente en el camino. Si viene un bache, viene un hueco, viene una curva o viene un abismo. Usted estaría a merced de un accidente y de la destrucción total. Por eso la palabra nos enseña, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aunque hoy el mundo, la sociedad nos invita a que sigamos nuestra propia ruta y nuestra luz interior, nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero la Biblia nos advierte que debemos caminar o rodar siguiendo que no debemos rodar siguiendo nuestro propio corazón y que si hacemos eso, estamos rodando a ciegas. Necesitamos una luz externa, infalible y suficiente, y en este caso la palabra del Dios vivo. El Señor Jesús lo expresaba en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 12, que nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo le invito a que donde usted está, le dé gracias a Dios, le pida a Dios sabiduría y entendimiento de esta palabra, que hoy abra su corazón a esta nueva ruta. Y aquí podemos ver cómo, mis amigos y hermanos, que el Salmo 119 es un acróstico hebreo dedicado por completo a la preeminencia de la revelación de Dios. Y este versículo 105, el salmista no está usando una poesía barata, está escribiendo dos tipos de necesidades viales, de dos situaciones que usted necesita en el camino de la vida. De pronto sí, estoy dando temas basados en un carro, en una moto, pero piense que usted está caminando a pie y está caminando en esta ruta, en este peregrinaje aquí en la tierra y está oscura, está a oscuras. Y por eso necesitamos la lámpara. Y en la antigüedad la lámpara era una vasija de barro con aceite que iluminaba un solo paso a la vez. No alumbraba más de 1 metro esa lámpara. Y Dios no te muestra a ti lo que va a pasar dentro de 5 años en tu vida. Te da la luz para lo que estás viviendo en el momento.
hoy en día. Y dice lumbrera a mi camino. Es una antorcha o el mismo sol donde se expone todo el paisaje del camino. Dios no nos da la cosmovisión general hacia dónde va la historia, hacia dónde va nuestra alma. Y la condición es, ¿vamos hacia el cielo o no vamos hacia el cielo? Estuvimos viendo en estos días, o empezamos a transmitir a través de Radio Motera, empezamos a ver la historia de la vida de José y cómo un hombre que tiene sueños y Dios se los revela, él se los narra a sus familiares y sus familiares no entendieron o pensaron que él solamente los quería humillar y enseñorearse sobre ello y por eso lo venden como esclavo. Pero Dios le mostró a él hasta dónde lo iba a llevar. Pero él no dejó de soñar con lo que Dios le prometió. Pero en ese transcurrir, en ese caminar, dice que fue preso, sus hermanos lo maltrataron, lo metieron en una cisterna, en un hueco, lo vendieron como esclavo, inocentemente llegó a la cárcel y en la cárcel conoció a las personas que lo llevaron a ser la segunda persona en el gobierno de Egipto. Y aquí podemos ver que la condición humana y la necesidad de la luz necesitan la palabra. Y esa palabra es la Biblia. Que si usted y yo, mis hermanos, caminamos en nuestras fuerzas, solamente lo estamos haciendo a oscuras. Estamos cometiendo errores. Es como si un ciego guiara a otro ciego. Y por eso lo expresa en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 18, que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Tremendo. O sea, andamos así, andamos como zombies en esta tierra porque solamente estamos caminando. No tenemos una vida con propósito, sino solamente caminando en esta tierra. Y se lo repito, Efesios 4, 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Aquí podemos ver que al no conocer la palabra, tenemos el entendimiento entenebrecido. Estamos distanciados, ajenos a la voluntad de Dios. Dice que el peligro es el peligro del faro de que esté apagado. Eso es como si en la mitad del mar o en la mitad, en el borde de una isla o en el borde del continente, tiene que haber un faro alumbrando a la distancia para que los barcos puedan ver y no estrellarse contra tierra firme. Aquí en Bogotá vemos el aeropuerto tiene una lámpara que alumbra. La torre Colpatria tiene una lámpara roja que está alumbrando todo el tiempo para que los aviones puedan ver lo riesgoso que puede estrellarse contra ese edificio. Y el peligro del faro es un hombre que si no tiene la escritura, no tiene ese GPS moral del camino correcto. Su mente está depravada, ¿qué? En su condición de pecado. Y al pretender dirigir nuestra vida, nuestra familia, la empresa, la misma iglesia, basándonos en nuestra condición humana, es equivalente a un ciego guiando a otro ciego. ¿Y que van a qué? Hacia un abismo. La Biblia, la escritura es inerrante, es suficiente, no necesita de las luces de neón del humanismo secular. La gente quiere basarse en el humanismo, en lo que dicen las redes, en lo que dice Pepito, en lo que dice Juanito, pero no, el mensaje centrado es que la escritura. Y tenemos que ver que siempre los sentimientos nos van a engañar. Y aquí encontramos también la profundidad de la santidad de Dios. La palabra de Dios es una luz objetiva. Y eso no depende de si a usted le gusta o si usted se siente bien o si yo me siento bien o que esta es la palabra de moda. No, la Biblia es una sola. Y por eso el salmista dice, tu palabra es lumbrera a mi camino. Y eso resalta, dice, la palabra de Dios es mi camino. Dios es santo y su conocimiento es perfecto. Se pretende rodar en esta vida bajo la luz de nuestras propias emociones. Dice, hermanos, vamos hacia la ruina. Piense qué decisiones ha tomado hasta este momento y cuáles han sido acertadas.
si ella le han dado paz, le han dado tranquilidad a usted en su vida, porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Dios habla y su palabra tiene autoridad y es soberana sobre nosotros, pero tenemos el libre albedrío de tomar decisiones y por ende, al no consultarle a Dios, hermano, nos vamos al piso, nos equivocamos por nuestra autonomía, que es pecaminosa, nuestra voluntad es peligrosa. Y aquí nos habla del peligro de caminar, de andar, de rodar a ciegas. El peligro uno es perder la atracción de la verdad. Cuando rodamos de noche sin luz, no podemos ver una mancha de aceite o si hay arena en el piso. Y por ende en esa curva seguimos, ¿qué? Nos resbalamos y caemos. Y en el plano, en el campo espiritual, si la persona no está expuesta a la Biblia, pierde esa atracción doctrinal, no sabe. O como hablaba con un joven que vino ayer a buscarme anoche en la peluquería, a este joven asistía a una fundación a la que nosotros colaboramos. Me dice, salí hace 2 meses y volví, recaí hace 3 días. Y llevaba 3 días recorriendo la calle. Me impactó ver sus pies por debajo con ampollas de tanto caminar. Y yo le decía, ¿te mereces eso? Tú tienes que rendir tu vida a Dios. Estás caminando en oscuridad. Se está dejando manejar del enemigo. Y me hablaba de las cosas que lo llevaron a consumir droga. A hacer cosas que no le agradan a Dios por buscar solamente la satisfacción personal. Empezó con una cosa, una cerveza, se encontró con una mujer, se fue con esa mujer, le abrió el espacio y terminó y llevaba 3 días en las drogas. ¿Por qué qué? Porque no ha rendido su vida a la luz de la palabra. Se ha enfocado solamente a escuchar Biblia. No pasa de ahí, pero no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Y dice que la palabra del Señor es lámpara y luz a nuestro camino. Y por eso hoy en día las falsas doctrinas y la teología de la prosperidad, de los milagros, son como el aceite en la pista. Solamente le enfocan a la gente el milagro, la necesidad. Usted haga esto, usted haga aquello, pero quitan el poder que tiene la luz de la palabra para identificar que lo que nos oscurece y lo que nos lleva a la oscuridad más absoluta y la separación es ¿qué? El pecado. Y la falta de discernimiento es el fruto directo de tener la lámpara apagada. Yo le decía a este hombre, el hecho de que usted no esté orando, el hecho de que usted no esté leyendo, decía, yo salía del trabajo donde estaba y todos los días para mi casa, pero ese día me encontré con esta mujer que conocí en el trabajo y me llevó a distanciarme de caer. Le dije, usted cambió la rutina. Y yo le narraba la historia de cómo el rey David, que ese día dice que no cayó, no fue a la guerra, y lo vemos nosotros en la historia de cada hombre en la Biblia que fracasó porque no buscó la presencia de Dios. Eso lo vimos la semana pasada en Radio Motera, en el podcast basado en la vida del rey David. Lo vimos hace días también, basado en la historia de Sansón, donde él dice que 3 veces falló, 3 veces pecó, y en la tercera dice que vio que el Espíritu de Dios se ha apartado de él. ¿Por causa de qué? De su pecado. Y dice la Biblia, la falta de discernimiento es el fruto directo de tener la lámpara apagada. Miren lo que dice el libro de Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios y yo me olvidaré de tus hijos. Aquí dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Y el conocimiento cuál es? La palabra. Yo como pastor, yo como líder de una iglesia, de un grupo de moteros, yo predico la palabra. Pero si usted no estudia la palabra, mis hermanos, no está haciendo nada. Se está quedando solamente con lo poco que yo sé. Pero se tiene que escudriñar la escritura, mis hermanos, para no confundirse. O que la ruta no lo confunda a usted y lo lleve por un atajo en la cual lo lleva a un desvío en la oscuridad y puede meterlo en un camino de herradura o en una zona de peligro, o se puede caer en un abismo y el accidente puede ser grave. El mundo le ofrece a usted atajos rápidos. Haz lo que te haga feliz.
Yo le decía a ese hombre, usted buscó solamente la felicidad física, la satisfacción placentera y emocional de su corazón. A usted no le importó nada de cómo iba a fallar pecando delante de Dios, porque se encontró una mujer en el camino que le abrió el espacio al alcohol, le abrió el espacio a la fornicación, y eso le abrió el espacio a desear la droga. ¿Por qué qué? Porque anda en tinieblas. Porque pensó que porque estar internado, yo le decía, el hecho que usted esté internado en una fundación, no le garantiza que usted deje las drogas o el alcohol. A usted no le garantiza que usted sea fiel a su familia. Porque si usted tiene amor a Dios, respeto a Dios, tiene que se dar cuenta que, como decía el hijo pródigo, pequé contra el cielo y contra ti. El rey también, David también yo le dijo, he pecado contra ti. Él no dijo he pecado contra mi nación, sino pequé contra ti. Nosotros pecamos directamente delante de Dios, y que ese pecado, mis amigos, hermanos, va a afectar mi vida física, mi economía, va a afectar mi familia, va a afectar todo lo que yo hago. ¿Por qué? Por causa del pecado, y nos lleva a comprometer no solamente los valores incorrectos al hacer un negocio o a tomar decisiones que afecten a nuestra familia. Dice, pero la palabra expone el final del atajo. La palabra siempre va a alumbrar el camino de lo que usted tiene que hacer. La palabra siempre va a aprender, quieto, no haga esto o haga aquello. Mire como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquí nos muestra que las señales de tránsito es para mantenerlo a usted salvo en esta caravana de la vida. Hoy estaba en un curso y vi cómo mucha gente nos mostraban videos de cómo gente se pasó semáforos en rojo, cómo gente hizo giros incorrectos y perdió la vida. Pero me impactó un video donde un hombre, en el momento que va a suceder el accidente, lo detienen. Y como si cada hombre bajara de su auto en una intersección, el hombre venía a 100, uno de ellos venía a 100 kilómetros por hora y el otro iba saliendo despacio. Y el otro, uno le dice, hombre, si andaras a 60 kilómetros por hora, podrías haber evitado el accidente. Y le dice, mira que llevo a mi hijo en la parte derecha del carro. Pero cuando el video vuelve y lo activan, viene el choque frontal. El de un carro queda vivo y en el otro carro muere ese niño. Por una decisión de cada hombre. Ese hombre venía con su hijo, pudo haber esperado, pero el otro hombre venía, ¿qué? A 100 kilómetros por hora en una área que era de 40 kilómetros por hora. Entonces la decisión que usted tome, mi amigo y hermano, si no va dirigida por Dios, o si no va dirigida en este caso por las leyes de los hombres, nos pasamos un semáforo en rojo, le superamos el nivel de velocidad, pues eso nos lleva a chocar. Y el pecado nos lleva a chocar contra la soberanía de Dios. Y el peligro más aterrador, mis hermanos y amigos, es rodar a ciegos. Y es no ver que Dios es santo y que Dios gobierna la historia. Magistralmente la Biblia nos enseña cómo debemos correr y caminar bajo los mandamientos de Dios para no chocar con ese muro que nos va a encontrar, y es la muerte. La palabra nos alumbra el camino y Dios en su providencia ha establecido leyes morales e inmutables que no van a cambiar, y que quien vive ignorando las escrituras está corriendo a ciegas hacia el juicio divino. Esa persona que no hace la voluntad de Dios quiere que su final va a ser de muerte. Y aunque todos vamos a morir, pero aquel que hace la voluntad de Dios dice que Jesucristo le tiene una morada en el cielo. Pero aquel que no conoce a Jesús, y lo más tremendo, que rechaza la palabra, dice que irá a la ira eterna, apartados de Dios. La luz de la palabra nos humilla y nos muestra la necesidad urgente de la gracia de Cristo, la muerte sustituta de Jesucristo en la cruz. Y por eso tenemos que hacer un mantenimiento a nuestra vida, mis amigos y hermanos. Si usted va en su carro o si usted va en su moto, piénselo de esta manera.
y tiene la mejor lámpara, pero ella va llena de barro, no va a poder alumbrar el camino, no le va a servir de nada, no va a alumbrar de nada. Entonces, por ende, tiene que bajarse y limpiar esa farola, o tiene que limpiar esa linterna con la que está alumbrando el camino. Y eso significa o tipifica el pecado confesado. Dice que el pecado opaca nuestra percepción de la palabra. El pecado no nos deja ver lo que dice la Escritura. Y por eso el apóstol Juan decía en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por eso necesitamos todos los días, mis hermanos, leer la Escritura. Estudiar la Biblia requiere un corazón limpio, dispuesto a someterse a lo que el texto dice, no a lo que nosotros queremos que diga. Muchas veces estamos pasando por momentos de aflicción, de angustia, o la situación que sea. Pero cuando usted ora y le cuenta a Dios lo que usted está viviendo, qué bonito cuando la palabra le dice, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y tantos versículos y tantas promesas que el Señor dice que Él está ahí, que Él está ahí. Pero es porque está conectado uno con ¿quién? Con la palabra. Que el Espíritu Santo es el que nos da vida. Y la letra, mis hermanos, la Biblia no pasa de ser un papel. Si usted no ora y si no es guiado por el Espíritu Santo para que esa palabra le dé vida y alumbre su entendimiento. Ahí donde el creyente que no ora, que no busca el poder del Espíritu Santo, tiene esa farola muerta, está sin luz, está llena de barro y por ende no le deja ver el camino de la vida. Y por eso, mis amigos, los miércoles es importante hacer un alto en el camino. De pronto usted vio el mensaje del domingo o estuvo el domingo aquí en la iglesia, pero ya ha sucedido lunes y martes y ha tenido enfrentamientos con su esposa, con sus hijos, con su jefe. Entonces es un tiempo de hacer el alto en el camino y decir, Dios, aquí estoy a mitad de camino. Y como si usted fuera a revisar los cables de su carro, de su moto o de la máquina con la que usted trabaja y revisar que todos los bornes estén pasando buena corriente. Y así pasa con la fe cuando nos conectamos a través de la Biblia. Ella nos muestra y nos está describiendo el manual del fabricante con el poder del Espíritu Santo. Y por eso, mis hermanos y amigos y compañeros de ruta, en este caso, mis amigos y hermanos de Jinetes por Jesús, y usted que nos sigue en las redes, usted que nos escucha en Radio Motera, es el tiempo de que se examine hoy cómo está viviendo. ¿Está caminando bajo la voluntad de Dios? ¿Está caminando bajo la guianza del Espíritu Santo? ¿O cómo está tomando usted las decisiones para guiar su hogar? ¿Solamente por afanes y emociones? ¿Cómo se está guiando a sus hijos? ¿Cómo está usted administrando sus finanzas? ¿Cómo está tratando usted a su prójimo? Una Biblia cerrada de lunes a sábado, mis hermanos, está rodando a ciegas por puro orgullo, por no querer doblegarse a entender y a escuchar la palabra de Dios. Está jugando una ruleta rusa en una ruta llena de curvas peligrosas. Es como usted irse a recorrer, en este caso en Colombia, la línea o el alto de letras sin frenos. No puede maniobrar. Tarde o temprano va a seguir derecho al abismo o se va a estrellar contra algo. Y por eso Cristo es la palabra encarnada, Cristo es la luz del mundo. Y que dice la Biblia que el que lo sigue a Él nunca, jamás andará en tinieblas. No dependa usted de las luces parpadeantes confiando en los hombres, confiando en sus propias emociones. Tiene que confiar ¿qué? En la palabra, y la palabra no se equivoca. Y por eso, mi amigo y hermano, hoy yo le invito a que usted donde está le pueda decir, Dios, alumbra mi camino. Que el Espíritu Santo sea luz a mi entendimiento. Que tú, Dios, me muestres qué es lo que tengo que hacer. ¿En qué oscuridad estoy andando? Yo se lo decía a ese joven ayer, tú estás andando en oscuridad, porque si dependieras de Cristo, el Espíritu Santo te va a decir, no lo haga. Pero claro, tiene que tener en cuenta usted algo, amigo y hermano, que me está viendo. Su conciencia también le dice, no haga. Su moral, los principios y valores que le dieron sus padres, de no robe, no mate, no adultere, no fornique, su conciencia le va a decir no. Pero como usted está en la oscuridad y está buscando solamente los deseos de la carne, el placer emocional, se actúa y se peca.
Y por eso es un día, hoy miércoles, lo importante es que usted haga un alto en el camino y se sujete al dueño del camino y que él calibre nuestra visión, encienda la pasión por la palabra, encienda ese corazón que está apagado, oscurecido por los escombros los escombros y la basura que nos ha puesto el mundo encima. La palabra dice que Dios nos saca del muladar y del basurero para sentarnos en la mesa del rey. Pídele a Dios que lo siente en la mesa del rey, que usted se pueda sentar en la palabra, orar, leer y escudriñar la palabra para que el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo le hable a su corazón y tenga una vida eterna. Mis amigos, se les ama, se les aprecia. Nos vemos el domingo 9 de la mañana por este mismo canal, o si puede venir, visítenos. Avenida Caracas 325 Sur, segundo piso, a las 9 de la mañana. Compartamos la palabra del Señor. De lunes a viernes estamos por Radio Motera a las 7 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche, excepto los días miércoles, que la transmisión es a las 9:30. Entonces, mis hermanos, bendiciones para todos, se les ama, se les aprecia. Nos vemos en el cielo, conforme a la voluntad de Dios.